rápido posible. Así que mañana seguro está esta. Bueno, vamos a ver entonces ahora el TP número 14, la función primitiva. Bien, en el punto 1 dice verifique las siguientes igualdades. Ya está grabando. Sí, para grabar parece que se sacó a una integrante. Oh. Bueno, ahora ya dirán en el grupo. Bien, entonces vamos a ver el TP14 de función primitiva. La función primitiva es la función, o la función también, la operación de integrar, es la operación opuesta a lo que es derivar. Así que tienen que saber derivar perfectamente ya, ¿sí? Con las reglas de la multiplicación, división, resta, toda la tabla de derivadas y la regla de la cadena, obviamente. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, este es el signo de integrar. Dice, si nosotros integramos una función, bueno, yo tengo que verificar la igualdad, ¿no? Me da como resultado esta función que está acá. Es decir, yo integro la función y este es el resultado, ¿no? Como supongamos ahora nosotros que todavía no sabemos integrar, porque no les expliqué nada. Entonces yo por deducción voy a decir que si a ese resultado yo le aplico la operación opuesta, que es de la integración, que es derivar, me tiene que dar sí o sí como resultado la función que está acá. ¿Bien? Es decir, por ejemplo, si yo tengo una función y le sumo 5, ¿no? Me va a dar, por ejemplo, vamos a poner 10 más 5, me va a dar 15. Supongamos que ahora este 10 que corresponde a esta función, yo no lo conozco y yo quiero saber cuánto vale. Me dieron f de x más 5 igual a 15. ¿Bien? ¿Cómo voy a saber? A este resultado le voy a aplicar la operación opuesta. Si yo a ese le sumé 5, le voy a aplicar la operación opuesta, que sería menos 5, y así voy a conocer la función original, que sería 10. ¿Bien? Y ahí cumple con esta segunda ecuación. ¿Se entiende, chicos? Así es como la suma está es lo mismo con la derivación y la integración. Entonces, si yo acá esta función la estoy integrando, este es el resultado. Si yo le aplico la operación opuesta a esta, que es la derivada, sí o sí me tiene que dar esta función. Así que bueno, partiendo de eso, vamos a empezar a derivar. Tenemos, y bueno, y de ahí vamos a ver si nos dio lo mismo o no. Si verifica o no verifica. Más C. Bien, derivamos entonces. Tenemos la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x, ustedes lo hacen aparte si todavía no saben eso, muy rápido, pero es en menos 1 sobre x al cuadrado. Bien. Y la derivada de c, que es una constante, es 0. Por lo tanto, me queda esta ecuación. Y ahora ustedes me dirán, pero no se parece en nada a lo que tengo acá. Simplemente porque acá yo tengo una sola división y acá yo tengo una suma algebraica de diferentes términos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de decir que no verifica, es comprobar si esta ecuación expresada como una única división es igual a esta. Entonces sumamos. El denominador en común de todos esos términos va a ser x al cuadrado. X al cuadrado dividido 1 es x al cuadrado por 4x al cubo es 4x a la quinta. X al cuadrado dividido 1 por 2x me queda 2x al cubo. X al cuadrado dividido x es x.
X por 1, X. X al cuadrado dividido X es 1. 1 por 1, 1. Acá tengo menos, así que quedaría como menos 1. ¿Ven? Entonces, con una simple suma de fracciones, miren, controlen otra vez y ven que llegamos al mismo resultado que tenía acá. ¿Pueden verlo? Entonces digo que esa igualdad sí se verifica. Es el ejercicio 1A de TP14. No sé si tendrán lo mismo ustedes, yo estoy utilizando la cartilla del año pasado o tienen otro ejercicio. Acá en esta cartilla no está el A, por lo menos no lo encuentro por eso. Ah, bueno. Vamos a ir viendo los otros y veamos si aparece o no aparece, si es lo mismo o no. Por ejemplo, hagamos el punto B. Acá yo tengo que en el punto B, la integral de x al cuadrado más 2 tercios sobre x al cubo más 2x raíz cuadrada de dx es igual a la raíz cuadrada de x al cubo más 2x. ¿Ustedes tienen lo mismo en este ejercicio? ¿O aparece en algún lado en el punto 1? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a dar este resultado, es decir, aplicarle la operación opuesta y ver si me dio el inicial. X al cubo más 2x. Lo derivo y me quedaría, primero antes de derivar, lo voy a acomodar. Toda fracción se puede escribir como una potencia, perdón, toda raíz se puede escribir como una potencia fraccionaria, es decir, elevado a la 1 media. Un poco diferente. Y vamos haciendo igual estos y después si cambia mucho en los siguientes ejercicios, ya me dicen, porque si no yo tengo que entrar a descargar el TP los del celular, se me va a complicar un poquito, ¿sí? El tema es el mismo, ¿no? Función primitiva, dice. Bien. Entonces, bueno, primero acomodo esta raíz como una potencia fraccionaria y ahora sí la voy a derivar. La derivada, vamos a poner, bueno, que esto es y, entonces esto es y derivada. La derivada sería 1 medio de x al cubo más 2x, es decir, bajo la potencia, ahora a la potencia le resto 1, me queda un menos medio, y por regla de la cadena, ahora tengo que derivar lo que sería la base de la potencia. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, y la derivada de 2x es 2. ¿Bien? Y me quedaría así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tratar de acomodar mi ejercicio para ver si se parece, porque así como está, no se parece nada a la ecuación inicial. Entonces voy a tratar de acomodar. Lo que tengo como potencia fraccionaria y negativa encima, lo voy a pasar al denominador como raíz. Me quedaría en el numerador 3x al cuadrado más 2 sobre 2, que es el 2 de acá, por, esto dijimos que una raíz que pasa al denominador, x al cubo más 2x. Ahí está. ¿Ven? Y si ustedes se fijan, acá cumple, por ejemplo, la raíz, pero en esto que está acá no cumple con esto. ¿Bien? Así que no es el mismo, no verifica. Bien. Vamos a ver entonces uno más.
Y ya pasamos al siguiente ejercicio. Básicamente, entonces, todos tienen que hacer lo mismo. Derivar el resultado y ver si le da la función original de la integral. Ah, claro, hizo correcciones, capaz que verificaba entonces. Bueno, no pasa nada. Ahí siguen resolviendo como lo tengan ustedes. Por ejemplo, yo voy a hacer ahora el D. Sí, capaz que no da por eso. Pero igual va a haber algunos que sí verifiquen y otros que no. Así que tengan en cuenta eso. Vamos a ver el D, que es un poco en trigonometría y logaritmo mezclado. La integral de la cotangente de 13x más la tangente de 1/3 de x más e elevado a la 1/2 de x, todo por dx. ¿Ustedes tienen así ese ejercicio? Es igual a 1/3 del logaritmo natural del seno de 13x menos 3 por logaritmo natural del coseno de 1/3 de x más 2 por e elevado a la 1/2 de x más c. Ahí está. No importa porque igual ahora lo voy a copiar otra vez. Entonces mi función es el resultado y a ese resultado yo lo voy a derivar. Es 1/3 del logaritmo natural del seno de 3x menos 3 por logaritmo natural del coseno de 1/3 de x más 2 por e elevado a la 1/2 de x más c. Bien, y derivemos todos juntos a ver. Como es un ejercicio largo, trato de separar el término, de ver variables, de ver qué operaciones voy a utilizar para no perderme. Por ejemplo, voy a separar en términos, esta es una resta, este es otro término, y este es otro, y la c es otro. La c, siempre recuerden que la derivada de una constante, porque c representa una constante, siempre va a ser 0. Así que como que en derivada no se pondría nada. Vamos a derivar este primer término. Entonces, tengo el producto de una constante por una función. Entonces, mantengo la constante y derivo la función. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural del seno de 3x? ¿Qué operación está primero? El logaritmo natural. Entonces me quedaría 1 sobre x. Que todo ese x, todo ese argumento es el seno de 3x. ¿Bien? Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de esto porque tiene que cumplir la regla de la cadena. La derivada del seno es coseno. Y por último, tengo que derivar el argumento del seno. La derivada de 3x es 3. Por regla de la cadena me va a quedar eso. Por ejemplo, como es todo una multiplicación, este 3 con este 3 se pueden ir. Menos, ahora, tengo 3 por el logaritmo natural de todo esto. Bien, el logaritmo natural de todo esto. Ahí está. Entonces mantengo la constante y derivo la función. La derivada del logaritmo es 1 sobre y todo esto que está entre paréntesis. Bien. Ahora derivo lo que está entre paréntesis. La derivada del coseno va a ser menos seno. Y sigo manteniendo como está el 1/3 de x. Y luego la derivada de 1/3 de x va a ser 1/3. ¿Bien?
Y por último me queda este término que sería la derivada de 2 por e elevado a la 1 medio de x sería 2 por e elevado a la 1 medio de x por la derivada de su potencia. La derivada de 1 medio de x es 1 medio. Ahí alcanzó demasiado justo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la derivada. Es un poquito larga. Vamos a tratar de acomodarla para ver si tiene similitud, es decir, si se puede acercar a esto. Fíjense, acá me dice cotangente, entonces probablemente yo tenga que tratar de usar identidades trigonométricas para llegar a que sea cotangente. Y miren, el coseno de 3x sobre el seno de 3x, ¿qué representa? Justamente la cotangente. Seno sobre coseno es tangente, coseno sobre seno es cotangente. 1 sobre seno es cosecante, 1 sobre coseno es secante. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan esas propiedades, chicos? Mazo. Bueno, ahí ya las copiamos enseguida. Entonces, coseno sobre seno es cotangente. Y el argumento siempre tiene que ser el mismo, 3x y 3x. Por eso es que lo uno a una cotangente. Si fuera acá 3x y acá 2x, no puedo unirlo nunca. Bueno, este 3 con este 3 ya lo simplifiqué. Ahora me queda menos y voy a tratar de acomodar todo esto de acá. Miren, este menos con este menos del seno va a ser más. Y este 3 con este 3 del 1/3, ay, perdón, ahí se ha cortado. El 3 con el 3 del 1/3 se van a simplificar. Entonces me queda en el numerador solamente seno de 1/3 de x. Y en el denominador me queda coseno de 1/3 de x. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí cómo simplificamos este segundo término? Ven como de cosas largas se van haciendo más pequeñitas y van a ir pareciéndose al ejercicio inicial. Y por último nos queda el 2 por e a la 1 medio de x por 1 medio. El 2 con el 2 se van y solamente me queda e elevado a la 1 medio de x. ¿Bien? Me dijo, este término ya está igual, este término ya está igual, este del medio no. ¿Qué es lo que pasa acá? Que el seno sobre el coseno, como dije hace rato, puede ser tangente. Entonces, seno sobre coseno es tangente, siempre y cuando sea el mismo argumento, 1/3 de x. Bien, más e elevado a la 1 medio de x, obviamente. Y ya no puedo simplificar nada más, y ahora sí, si se fijan, verifico con la función de la integral. ¿Se entendió, chicos? Bueno, les voy a pasar a dar... sí, tiene una trampita. Es para que ustedes sigan analizando. Ahora no se trata solo de derivar, sino que también tienen que ir acomodando. ¿Bien? Voy a dar entonces algunas identidades trigonométricas que se acuerden. Por ejemplo, como dijimos, la tangente de x es igual a seno sobre coseno. Siempre tiene el mismo argumento. Luego, la cotangente de x va a ser al revés, coseno sobre seno. ¿Bien? La cosecante de x va a ser 1 sobre seno de x. Y la secante de x va a ser 1 sobre coseno de x. Esos son algunos de las que más utilizamos. Luego recuerden también, por ejemplo, por si les llegan a utilizar, seno cuadrado de x
más coseno cuadrado de x es igual a 1. También es una que utilizamos muy común. Ahora recuerdan un poco. Esto yo siempre me lo acuerdo porque es CS. CS, ¿ven? Secante con coseno y siempre seno con cosecante. Como una regla memotécnica. Y bueno, vamos a pasar entonces a otro punto. Bueno, esa sería la forma entonces en la que tienen que resolver el punto 1, solamente tienen que derivar el resultado, es decir, aplicar la operación opuesta y ver si les da la función original. Y bueno, luego ponen verifica, no verifica, verifica, no verifica y así. En el punto 2 nos dice encuentre f de x y se sabe la integral de la función f de x de d de x, porque siempre se pone d de x, es logaritmo natural de x menos 1 menos 2x menos 1 más c. Encuentre la función, dice. Bueno, ahora ya no tengo que verificar la igualdad esta que me están dando, sino que directamente tengo que decir cuál es mi función f de x, esta de acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a derivar mi resultado y esa va a ser la función. Derivamos entonces este logaritmo natural de x menos 1. Derivemos. La derivada del logaritmo natural de x menos 1 va a ser 1 sobre, y todo lo que está entre paréntesis, ¿no? Siempre paso por paso. Si yo tengo este término y primero está en el logaritmo, lo que derivo primero es el logaritmo. Luego lo tacho y ahora derivo lo que está entre paréntesis. La derivada de x menos 1 es 1 solamente. 1 menos 0, que sería 1. Así que no va nada. Menos, y ahora tengo esto que es una división. Pueden hacer la regla de la división o lo pueden expresar como menos 2 elevado a la x menos 1 elevado a la menos 1 y me quedaría menos 2 por menos 1 más 2. X menos 1 elevado a la menos 1 y menos 1 menos 2 por la derivada de x menos 1 que sigue siendo 1, así que se mantiene como está. Trato de acomodar un poco ahora, me quedaría 1 sobre x menos 1, esto queda como está, más, esto es una potencia negativa, por lo tanto lo voy a pasar al denominador, 2 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Bien? Y si quiero transformar todo esto para que quede más prolijo en una sola función, voy a realizar la suma de fracciones. El denominador en común es el x menos 1 al cuadrado. Es el mayor. Y digo, x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1 es x menos 1 por 1, sí, lo mismo. Más x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1 al cuadrado es 1. Por 2, 2. ¿Sí? Y ahora sumo términos semejantes. 2 menos 1 es 1. Y me queda como resultado esta función. ¿Bien? Si va a haber repaso para el parcial, eso va a ser mañana. ¿Sí? Porque si no, se va a hacer muy tarde. Y entonces este ejercicio quedaría así. Derivo el resultado y trato de acomodar bien mi función y esa va a ser la función f de x que estaba acá integrada. ¿Se entendió? O en alguna parte se perdieron. Ahí tienen que ir derivando paso a paso, despacito. Si tienen divisiones o multiplicaciones, recuerden
poner V y hacen aparte para después juntarla todo junto, porque si no se van a confundir cuando sean muy largas. Bueno, esta sería mi función f de x. Ahí debería poner f de x. Recuerdo. ¿Qué más? Hagamos uno más. ¿Cuál quieren hacer, el B o el C? El C, bien. Tenemos que la integral de la función f de x es igual, perdón, de dx es igual a x más tangente de x sobre logaritmo natural de x más c. Entonces, bueno, recuerden, hace rato no puse más c porque cuando lo derive igual va a ser 0. Pero bueno, si quieren ponerlo, lo ponen. Entonces acá, miren, tengo una función que tiene una operación de división. Así que tengo que aplicar la regla de la división para derivadas, que era el primero derivado por el segundo sin derivar, menos, y etc. Entonces, vamos a derivar. Vamos a hacerlo con colores ahora. La derivada del numerador va a ser 1 más, y la derivada de la tangente, ¿cuál es? A ver, acá creo que tenía una tablita. Secante cuadrado. Secante cuadrado. Secante al cuadrado, sí. Secante al cuadrado de x. ¿Bien? Esa es la derivada de esto, que está con azul. Sería por logaritmo natural de x sin derivar. Menos el primero sin derivar. X más tangente de x por el segundo derivado. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Bien? Vamos a ponerlo con paréntesis para que quede más claro. Todo eso dividido el logaritmo natural de x al cuadrado. Esa sería la regla de la división. ¿Se entendió? Con azul tienen lo que va a corresponder al numerador y con celeste tienen lo que corresponde al denominador. Bien, bueno. Y ahora lo que puedo hacer es tratar de acomodar un poco si es que hubiese algo para acomodar. Por ejemplo, a ver, veamos, podría ser distributiva, pero no me serviría de nada. ¿Puedes bajar la x esa abajo? El 1 sobre x del logaritmo. Eso que está marcando ahí. ¿Esta que está acá? Claro, eso en vez de que como doble fracción, bajarla abajo, ¿puedes o no? O se queda ahí nomás. Miren, esta x no se puede bajar al denominador. ¿Por qué? Porque acá tienen una resta. ¿Sí? Si yo la bajo al denominador, estaría afectando a los dos términos. Entonces no la puedo bajar al denominador. Quedaría ahí como está. Joja, ¿y podrías como una resta separarlo para simplificar después el logaritmo de x con abajo, con logaritmo de x al cuadrado? También puede ser, lo que pasa es que, digamos, puedo después separar esto para acá, y podría simplificar, pero para mí, digamos, siempre queda más prolijo cuando me queda todo en una sola división, por eso es que trato de no separarla. ¿Recuerdan hace rato cuando tenía muchas fracciones y yo intentaba que quede en una sola división? Bueno, ahora es lo mismo. Trato de que quede prolijo, pero que quede en una sola división para que sea más fácil de ver. Así que yo a este ejercicio lo dejaría ahí. ¿Bien? Sí, Joja, gracias. No, de nada. ¿Qué más? Bueno, ese sería el resultado de la función f de x.
f de x valdría todo eso. Cuidado acá con el x del denominador, ¿no? Recuerden, ustedes bajar siempre y cuando, o sea, si no existiera todo esto, sí lo pueden bajar. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Pero como acá hay una resta, ahí no se puede. Bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Dice. El ejercicio 3 dice determinar la fórmula de cada función conociendo los siguientes datos. Bien. Determinar la fórmula de cada función conociendo los siguientes datos. Este está un poco más interesante. La segunda derivada de x es igual a 6x al cubo más 4 coseno de x más 2. Con f de 0 igual a menos 1 y con f' de 0 igual a menos 4. Bien, esos son los datos que me dio el ejercicio. Está viendo un poco borroso. Ahí está. Bien. Entonces acá sí voy a tener que empezar a integrar. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer la función original. Y si acá me están dando la derivada, ¿qué tengo que aplicar? La operación opuesta. ¿Cuál es la operación opuesta a la derivada? Ahí estamos. Bueno, ahí le mandé entonces la tablita de integrales. Es una de las más conocidas, digamos, ¿sí? No es completa. El tabla de integrales es como un libro pequeño para que vean lo amplio que es el campo de integral. Bueno, entonces vamos a integrar. Si yo integro a esta segunda derivada, es decir, si yo le aplico la operación opuesta, ¿qué me va a dar como resultado? A ver, ¿quién me puede analizar eso? ¿Qué me va a dar como resultado? Muy bien, f' me va a dar la primera derivada. Explicándolo con la suma y la resta como comenzamos al principio, si yo acá tengo 5, f de x más 2 y después más 2 otra vez. ¿Qué voy a tener que hacer primero? Primero le voy a restar 2 y luego le voy a tener que volver a restar 2 para encontrar la función original. ¿Sí? Esto es que apliqué 2 veces la misma operación. Entonces, luego cuando yo integre esta función en f', voy a encontrar recién mi función original. ¿Se entiende? Bueno, entonces integremos. Para integrar, ahí tienen el cuadrito, por ejemplo, tengo una suma, 6x al cubo. Esto se integra así, se mantiene la constante, se integra la función x al cubo, ahora va a ser 3 más 1. Entonces sería x a la cuarta. Dividido ese mismo número, 4. Esa es la forma de integrar una potencia. ¿Bien? Más 4 por coseno de x. 4 mantiene como está y la integral del coseno de x es seno de x. ¿Bien? Otra cosa para aclarar. Acá en integrales no existe la regla de la cadena, sino es que acá si hay algo, una expresión larga elevada al cubo, yo voy a poder aplicar la regla de la cadena. No, no es lo mismo que la derivada, ¿sí? Tienen que ser así simples. Si no, ya se aplican otros métodos que vamos a ver después. Bueno, la integral del coseno es el seno. La integral de una constante va a ser la constante por la variable que estoy trabajando, que sería x, 2x, ¿sí? Y siempre que integro tengo que poner más c. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Entonces, voy a repetir. Las potencias se integran sumándole 1 a la potencia y dividiendo por esa misma potencia. Bueno, las trigonométricas la tienen en la tabla, la integral del coseno es el seno, y la integral de las funciones, perdón, la integral de las constantes van a ser la constante por la variable. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? ¿Vuelvo a explicar?
Bien, esos son entonces tres tipos de integrales. Los voy a separar en términos. Otra cosa para aclarar, así como no se puede aplicar la regla de la cadena, en integrales tampoco pueden aplicar la regla de la división y la multiplicación. No existe eso en integrales. Bueno, entonces ya integré una vez y siempre cuando integro dijimos que ponemos más c. Ahora, ¿qué pasa? Tengo que volver a integrar todo esto que está acá. Pero ¿qué pasa? Este más c me está molestando porque es una constante que yo no conozco. ¿Cómo voy a hacer para encontrar el valor del más c? Miren, lo que voy a hacer es tomar este dato de acá. A ver, ¿dónde está? Acá. Este dato acá. La primer derivada de f cuando x vale 0 es menos 4. Voy a reemplazar y voy a encontrar el valor de c. Entonces vamos a hacer primero eso antes de volver a integrar. Por eso es que le están dando estos datos de acá. Entonces, la primer derivada cuando x vale 0 es menos 4. Y eso sería igual a, acá se simplifica, eso sería igual a 3 medios de 0 a la cuarta más 4 por seno de 0 más 2 por 0 más c, que es el valor que yo quiero conocer. ¿Sí? Entonces parto de esta igualdad y lo reemplazo. Y digo, 3 medios de 0 a la cuarta es 0. Seno de 0 es 0. 4 por 0, 0. 2 por 0, 0. Por lo tanto, me queda solamente que c es igual a menos 4. ¿Se entendió, chicos? Así que no es indiferente el más c. Por algo le están dando estas condiciones iniciales, ¿sí? ¿Se entendió cómo se encuentra c? Y bueno, y ahora una vez que tengo el c, recién puedo volver a formar mi función derivada. Entonces digo que mi función original va a ser la integral de la derivada, de la primera derivada. Y eso me dio 3 medios de x a la cuarta más 4 por seno de x más 2x menos 4, porque eso vale c. Para hallar c es en f de x o también se puede en la función derivada de x. Mira, si acá nosotros estamos trabajando con la derivada de x, vos tenés que utilizar la condición de la derivada de x, ¿sí? Cuando vos tengas la condición, estés trabajando con la función original, vas a utilizar esta condición de acá. No sé si esa era tu duda. Bien, bueno. ¿Tienen lo mismo en su práctica ustedes? Bueno, entonces ahora nos queda, perfecto, nos queda integrar esta función que nos queda acá. Y ese va a ser nuestra función original. Integro constante por función, mantengo la constante, integro la función. La integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre 5. 4 por seno de x. Mantengo la constante, integro la función. La integral del seno de x es el menos coseno de x. Más 2x. La integral de más 2x sería 2x al cuadrado sobre 2. Porque este es como si tuviera un x a la primera. Y la integral de menos 4 sería menos 4x. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso sería mi función original. Y bueno, como estoy integrando, pongo más c. Trato de acomodar ahora un poco todo. Por ejemplo, este 2 con este 2 se va a simplificar. Y me queda por determinar cuál es el valor de c. Porque acá me están pidiendo mi función original en función de x y yo tengo una letra c. Entonces voy a utilizar la siguiente condición,
que cuando x vale 0, mi función vale menos 1. Entonces, cuando la función x vale 0, la función vale menos 1. Y eso sería igual a 3 sobre 10, 0 a la quinta, menos 4 por coseno de 0, más 0 al cuadrado, menos 4 por 0, más c. ¿Ven? Reemplazo la x, donde hay x, por el 0. Y todo eso lo igualo a menos 1. Y ahora me fijo. 3 décimos por 0 a la quinta es 0. Coseno de 0 es 1. 1 por menos 4, menos 4. Cuidado acá, ¿no? Coseno de 0 es 1, no es 0. 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 0 es 0, más c. Todo eso es igual a menos 1. Entonces c es igual a menos 1 más 4. C es igual a 3 positivo. ¿Bien? ¿Quedó claro ahí entonces cómo reemplazar? Acá. Menos 4 quedó porque el coseno de 0 es 1. Lo hacen en la calculadora y le sale 1. Entonces menos 4 por 1 es menos 4. Luego esto vale 0, y acá queda como C. ¿Ahí quedó claro, Mili? Sale de acá. No sale de acá, sino que sale de acá. Es negativo, mira. Negativo. Y acá sí es positivo, pero la integral del seno de x es menos coseno. Ahí si yo me equivoco en alguna integral, igual fíjense en la tablita, ¿sí? Porque yo lo estoy haciendo sin tabla. Bueno, entonces ya tengo el valor de c, que es 3. No, no pasa nada. Es 3, y lo único que me queda es escribir correctamente mi función. Entonces, f de x va a ser, lo voy a poner acá para no dar vuelta. Va a ser, ¿dónde está? Acá está. Va a ser 3 sobre 10 x a la quinta menos 4 coseno de x más x cuadrado menos 4x más 3, que es el valor de c. Y todo eso es mi resultado final. Entonces, así se encuentra entonces una función a partir de dos condiciones iniciales, que son estas. Gracias. Creo que en otra vida tendría que haber sido profe. No sé qué hago estudiando geología. No, mentira. Bueno, vamos a hacer, ¿quieren que practiquemos con un ejercicio más del 3? Bien. Vamos a ver, por ejemplo, ahora el B. El C. Bueno, vamos al C. 3C. Dice I de X menos de Y es igual a menos I X al cuadrado de X. Tengo condición inicial, sí, que I X vale 1 es igual a 1. Bueno, veamos entonces qué podemos hacer acá. Acá lo está mezclando, ya no tenemos la forma que veníamos trabajando acá de segunda derivada, de primera derivada, de todo eso, sino que nos parecen los de X y los de Y que representaban diferenciales o otra forma de escribir derivadas. Recuerden que para escribir derivada, lo voy a poner acá en el costadito, por ejemplo, era lo mismo decir Y derivada,
que decir función x derivada, que decir dx, perdón, dy en función de dx, eso también era derivada. Cuando estamos hablando de derivadas de orden superior, es lo mismo decir y así dos veces, o f dos veces derivada, o dy, perdón, segunda derivada de y en función de x dos veces, así. Esas eran diferentes formas de expresar la derivada. Sí, es lo mismo. Así que ustedes tienen que reconocer la misma simbología para todo. Veamos. ¿Cómo podemos acomodar esto? Podemos poner de un lado todo lo que tenga que ver con x y del otro lado todo lo que tenga que ver con y. Por ejemplo, me quedaría... A ver, acá multiplicado. Sí. Esta y la puedo pasar dividiendo, perdón, a este término de acá. A ver, espera. Y me quedaría, se simplificaría con este. A ver, esperen que lo analice porque no lo había visto. Bien. Vamos a aplicar, si no, integral en ambos miembros. ¿Por qué no lo puedo despejar? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá menos, tengan cuidado que siempre cuando está así es porque están multiplicando en esas dos variables, ya que son variables diferentes, pero igual están multiplicando con el diferencial de x, ¿sí? No es lo mismo que lo que tenemos acá, tenemos y de x menos de y. Son dos cosas diferentes. Entonces, lo que yo primero les decía es que podíamos hacer era pasar todas las x para un lado y las y para el otro, pero no se va a poder. ¿Ya le enseñaron integrar en función de dos variables? ¿O todavía no? Bueno, perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Ya sé que también podemos hacer. Podemos utilizar la condición inicial. Sí. Puedes pasar ese menos de i al otro lado y te queda de i positivo. Y el x cuadrado de x lo pasas para el otro lado. Eso creo, ¿no? No estoy seguro yo. Sí, puedo pasar este de i acá sumando, pero lo que pasa es que luego no, si yo acá, por ejemplo, vamos a hacerlo. Si yo paso acá sumando el de i, acá me queda y de x. ¿Bien? Y luego este x cuadrado ya no lo puedo pasar acá porque me está afectando la suma. Así que lo que yo voy a hacer es utilizar la condición inicial para tratar de simplificar alguno de los valores que tengo acá. Cuando x vale 1, y vale 1. Entonces vamos a poner 1 por dx menos igual a menos 1 por 1 al cuadrado por dx más dy. Y veamos qué nos queda. Nos queda menos 1 menos dx más dy. Y acá nos queda dx.
Si pongo acá, me quedaría dx más cx es igual a dy. 2 dx. Por lo tanto, paso estamos multiplicando por 1. 2 dx no, así nomás directamente. Entonces, una vez que tengo la derivada de y es igual a 2 de x, voy a integrar este 2 de x y me va a dar y nada más. La integral de 2 es 2x y esa sería mi y. Vamos a volver a explicar. Primero lo que hice es tener en cuenta la condición inicial. Acá me dice que cuando x vale 1, y vale 1. ¿Bien? Entonces fui reemplazando. Acá y vale 1. Dx queda como dx. El de y lo pasé acá sumando. Menos y sería menos 1. X al cuadrado sería 1 al cuadrado. Dx queda como está. ¿Bien? Ahora me queda 1 por dx. Menos 1 por 1 al cuadrado me queda, por dx me queda menos dx. Y el dy queda como dy. Ahora, el dx que está acá restando va a pasar sumando. Me queda dx más dx. Esto da 2 dx. Y el dy me queda solamente acá. Como dijimos que dy era derivada, si yo a esa derivada la integro, me va a dar solamente y, ¿sí? Que sería mi función inicial. Y la integral es decir, que integro miembro a miembro. ¿Ven? Ahí así lo pueden ver. Integro miembro a miembro y la integral de dy va a ser y la integral de 2 de x va a ser 2x. Y ese sería mi resultado de la función inicial. ¿Se entendió? Bien. Era más que nada reemplazar y reconocer, digamos, qué significan estos de y, qué significan estos de x. Bueno, entonces hagamos uno más. El 4 dice determinar la ecuación de la curva f de manera que la primera derivada ecuación de la curva f. Entonces tenemos que determinar f de x otra vez. De manera que la primera derivada sea igual a x al cuadrado. Y además que y igual a 4x más 7 sea una recta tangente a la gráfica f. Bien. ¿Qué le recuerdan estas palabras? A ver, un poco. Decíamos en los prácticos de derivadas, que la definición de derivada era que la derivada de una función representaba la pendiente de la recta tangente a la función, a la curva, a la función, ¿sí? En cierto punto. En este caso no nos dan punto, así que directamente lo hacemos en general, ¿sí? Entonces, si a mí me están diciendo que esta es la derivada, me están diciendo que esa es la... ¿Quién? A ver, ahí se ve. Si esta es la derivada, ¿es quién? La pendiente. Muy bien. De la recta tangente, obviamente. Entonces, como yo ya tengo la pendiente, y miren, acá ya me dieron la ecuación de la recta tangente, ¿cuál es la pendiente de esta recta tangente? 4x. 4, no 4x, ¿sí? Ah, bueno, perdón, 4, sí. No, está bien. Entonces, 4 es igual, perdón, la pendiente es igual a 4 y 4 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, x va a ser igual a más o menos la raíz de 4. X va a ser igual más o menos 2.
Bien, ya tengo el valor de X. Ahora, ¿qué me faltaría? Podría directamente haber integrado también. Por ejemplo, tengo la función derivada que es x al cuadrado. Yo quiero conocer la original, así que la voy a integrar. Y la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Esa es mi función original. ¿Se entiende? Más c, perdón. Bueno, entonces esta sería la función, pero acá me dice más c. ¿Cómo encuentro entonces el valor de más c? A ver, ¿quién me dice? Fíjense bien los datos. Reemplazar los dos valores que te da de Claro, X. tienen que encontrar, sí, muy bien. Tienen que encontrar el valor de c sí o sí, porque si no, no está correctamente escrita la función, ¿sí? Porque para eso le están dando estas condiciones. Entonces, vamos a repetir. Para encontrar la función original, ¿qué hago? Integro la derivada. Me da esta función, pero me aparece un c, y a mí no me sirve ese c. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar lo que calculé hace rato. Digo, la pendiente es 4 y x al cuadrado es la pendiente también. Entonces, de acá despeje esto. Entonces, ¿y cuánto vale? 4 menos 2 más 7. Y también y valer 4 por 2 más 7. Estoy reemplazando de acá. ¿Ven dónde aparece ahí? Por lo tanto, me queda menos 8 más 7, menos 1. Y 8 más 7, 15. Esos son los dos valores posibles de C. Entonces, mi función va a ser 1/3 de x al cubo más 15, o 1/3 de x al cubo, menos 1. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ¿qué tienen que saber de este ejercicio? Que la derivada siempre es la pendiente de la recta tangente. Como a mí ya me dieron la ecuación de la recta tangente, yo puedo decir que la pendiente me tiene que dar sí o sí 4. De ahí puedo despejar el valor de x. Y luego también tengo que saber que si yo le aplico la operación opuesta a la derivada, voy a encontrar la función original. Y bueno, siempre que integro va a decir más c. Reemplazo esa x en mi... Reemplazo esa x en mi función para conocer el valor de y. Y luego... acá me estoy equivocando, perdón. Reemplazo para conocer y luego recién tengo que reemplazar acá. Me quedaría. Voy a hacerlo acá. Y es igual a x al cubo. ¿Cuánto vale x? Menos 2. Sobre 3 más c. Esto pasa cuando y vale 1. ¿Ven? Uso el par de ordenado. Menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. Y ahí encuentro el valor de c. C me va a dar que es 4, 8 tercios. A ver. Tercios. Ahí está. Y lo mismo hacen con el otro valor de x y de y.
¿Se entendió, chicos? O lo vuelvo a explicar. Ahí. Bueno, el ejercicio me decía, determine la ecuación de la curva f, es decir, f de x, de manera que la derivada de f de x es x al cuadrado. Y además, y igual a 4x más 7 es la recta tangente de la gráfica de f. Entonces, para conocer la gráfica original, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Integro mi derivada y me va a dar la función original, siempre teniendo en cuenta el más c. Ahora, ¿cómo voy a encontrar el más c? Porque me está diciendo que si esta ecuación es una ecuación de una recta tangente, por lo tanto, esta pendiente va a ser igual a la derivada. Bien, de ahí despejo y encuentro dos valores, que es x más y menos 2. Para ese x más y menos 2 voy a encontrar sus respectivos y, que serían menos 1 y 15. Una vez que tengo esos dos puntos, que vamos a ponerlos aquí para que ustedes lo puedan ver. Para menos 2 me da menos 1 y para 2 me da 15. Son como las condiciones iniciales que vimos hace rato. Los reemplazo acá y me va a dar el valor de C. ¿Sí? Yo lo hice para uno solo, ustedes lo hacen para el otro también. Y ahí terminan de expresar correctamente su función. Y si no quedó súper claro, pueden hacer todo lo inverso. A partir de esta ecuación, ustedes empiezan a derivar, calculan la recta tangente, etcétera, etcétera, y se fijan si le da lo mismo que al inicio. Eso es lo bueno de este tema, que ustedes pueden aplicar todo al revés para saber si está bien hecho. El otro te daría 8 sobre 3, 15 menos... a mí me da el otro 37 tercios. Sí, acá están elevados al cubo. Al cubo sí o sí. Bueno, ahí tienen entonces el ejercicio 4, que es un poco relacionado con lo que veníamos viendo de derivada. Vamos a ver si hay otro parecido para guiarnos un poco mejor. El ejercicio 5 dice hallar la ecuación de la curva. Hallar la ecuación de la curva cuya pendiente en un punto dado sea igual y opuesta al triple, o sea, la pendiente en un punto dado sea igual y opuesta al triple de la abscisa en dicho punto. Determina la curva que pasa por 1, 2. Tengo el punto 1, 2. Igual y opuesta. O sea que la pendiente va a ser menos 3x. ¿Por qué?
porque me dice, acá para que lean un poco, me dice cuya pendiente, es decir, M, en un punto dado, que yo no sé cuál es el punto, así que estoy trabajando con incógnitas, sea igual y opuesta, o quiere decir signo cambiado, por eso pongo menos, opuesta al triple de la abscisa en dicho punto. La abscisa es el 1, ¿sí? Entonces sería menos 3x. Y determinar la curva que pasa por el punto 1, 2. Bueno, acá lo que tenemos que hacer entonces es integrar esta y con este punto que sería la condición inicial, reemplazar y encontrar el c y nada más. Entonces yo tengo que la derivada de menos 3x, por lo tanto su integral va a ser menos 3x al cuadrado sobre 2 más c. Por lo tanto esa va a ser la función, pero tengo el más c, así que lo voy a calcular. Cuando f de x, es decir, cuando y vale 2, x vale 1. Y ahí ya tengo el valor de c. Menos 3 por 1 al cuadrado sería menos 3 medios más c igual a 2. C entonces sería 2 más 3 medios. Siete medios. Ese es el valor de C. Ahí está. ¿Se entiende, chicos? Vamos al... bueno, por ejemplo, el 6 sería un ejercicio de caída libre. O sea, tienen que utilizar solamente esa ecuación porque están tirando una maceta al piso. El 7 es lo mismo que veníamos haciendo ya, la ecuación de la curva que pasa por el punto 3, 5. Y en dicho punto se cumple que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto está dada por... tengo el punto 3, 5. Y dice que en ese punto la pendiente de la recta tangente es x al cuadrado más 1 sobre xy. ¿Qué más? Sí, es más resumido. Ahí está. Entonces tenemos que encontrar la ecuación de la curva. Bueno, ¿qué hago? Yo sé que la pendiente es la derivada. Yo sé que si integro mi derivada me va a dar mi función original. Y la integral de todo esto, acá es con y. ¿A ustedes también le dieron con y? Sí, X, Y. O sea, ese de doble variable, creo. Sí. Ya sé. Entonces, como nosotros nos habían dado el punto x, y me están diciendo que esta pendiente vale en este punto. Por lo tanto, ¿cuánto vale la pendiente en ese punto? Valdría 3 al cuadrado más 1 sobre 3 por 5. 10 sobre 15. 2 tercios. Bien, esa es la pendiente en ese punto. O sea, solamente reemplazamos las coordenadas y nos da la pendiente original. Y ahora sí, lo que podemos hacer es derivar nuestra, integrar nuestra pendiente en ese punto. Bueno, a ver.
Este está medio rarito. Pero bueno, supongamos que más o menos es así. Más C. Muy bien. Sí, más C. Y bueno, y por último les queda averiguar el valor de C. ¿Cómo se busca el valor de C? Simplemente reemplazando. ¿Cuánto vale Y? 5. ¿Cuánto vale X? Vale 3. Más C. Esto se simplifica y me queda que C es igual a 5 menos 2. O sea, C es 3. Y esa sería mi ecuación. 2/3 de X más 3. Ahí está. Bueno, hagamos, a ver. Hagamos, ¿cuál me estaban pidiendo ustedes? El 9. Un jugador de hockey sobre hielo lanza el tejo en línea recta hacia el arco contrario. Un jugador de hockey sobre hielo lanza el tejo en línea recta hacia el arco contrario, aplicándole un golpe. Entonces va a alargar. Supongamos que lo larga el arco, aplicando un golpe por el cual adquiere una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo. Por acción de rozamiento sobre la superficie horizontal del hielo, la velocidad del tejo disminuye, es decir, que la velocidad final va a pasar a ser 3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, por lo tanto, eso ya no va a ser velocidad, sino que va a ser aceleración. ¿Por qué aceleración? Porque la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado. Si al momento del disparo el arco está a 54 metros del lugar de lanzamiento, 54 metros, ese sería el arco. ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Habrá convertido el gol? Bueno, lo volvamos a leer. Más o menos esa es la situación problemática que yo hice. Esto es aceleración. Recuerden también tener en cuenta las unidades. La velocidad se mide siempre en metros sobre segundo, en kilómetros sobre hora. Y la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado o kilómetros sobre hora cuadrada y así, al cuadrado. Un jugador de hockey sobre hielo lanza el tejo en línea recta hacia el arco contrario, aplicándole un golpe por el cual adquiere una velocidad inicial de 18 metros sobre segundo. Por acción de rozamiento sobre la superficie horizontal del hielo, la velocidad del tejo disminuye a razón de 3 metros sobre segundo cuadrado. Disminuye, por lo tanto, le vamos a poner que tiene una aceleración negativa. Si al momento del disparo el arco está a 54 metros del lugar, ¿qué lanzamiento habrá convertido el gol? Del lugar de lanzamiento, ¿habrá convertido el gol? Bueno, veamos. Entonces tenemos un tejo que está, cuando lo va a patear, digamos, está a 54 metros del arco. La velocidad inicial que adquiere el tejo es de 18 metros sobre segundo y también una aceleración de menos 3 metros sobre segundo cuadrado, porque es como que
la acción del rozamiento hace que vaya más lento, por eso es que es negativo. Bueno, veamos entonces. Lo que podemos hacer, para esto lo que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad siempre va a ser la variación del espacio sobre la variación del tiempo. Que la aceleración siempre va a ser la variación de velocidad en función del tiempo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una ecuación de espacio en función del tiempo y yo la derivo, eso va a ser mi velocidad. Si yo a esa ecuación la derivo 2 veces, eso va a ser mi aceleración. Y al mismo tiempo, vamos a poner acá, la aceleración también es la primer derivada de la velocidad. Ahí, eso anoten. Entonces, tengo ecuación de espacio en función del tiempo. Lo derivo y me da velocidad. Lo derivo 2 veces y me da aceleración. Y a la velocidad la derivo una sola vez y también me da aceleración. ¿Se entendió eso? Es la relación de estos problemas de física respecto a la derivada y bueno, la integral también. Y eso lo tienen que saber siempre, porque por ejemplo a ustedes le van a dar le pueden dar una aceleración y le va a decir cuál es la velocidad. Y bueno, ustedes saben que esa aceleración la pueden integrar y van a conocer la velocidad. ¿Bien? ¿Qué más? Entonces, a ver. Mm, mm, 9, bueno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar una formulita. Como no tengo tiempo, o si tengo tiempo. Ah, ya sé. Acá también me están dando que la velocidad inicial, me están dando una condición inicial. Que cuando la velocidad, cuando está en tiempo cero, la velocidad vale 18. ¿Ven? Por eso es inicial. Cuando el tiempo es cero, la velocidad es 18. Por lo tanto, ahí si yo integro ya esta función aceleración que dijimos que era esta, me va a dar velocidad. Y con esta condición, yo voy a poder calcular el valor de C. Y luego si vuelvo a integrar esa velocidad, me va a dar el espacio. Y ahí voy a corroborar si alcanzó o no alcanzó los 54 metros. ¿Se entiende, chicos? Hagamos otro de este tipo. Bueno, cuando una ecuación de espacio en función del tiempo yo la derivo, me va a dar lo que es la velocidad. Cuando esa velocidad la derivo, me va a dar lo que es la aceleración. Es decir, que si yo derivo 2 veces en la ecuación de espacio en función del tiempo, me va a dar la aceleración. Bien, ahora en este ejercicio me están dando que la velocidad inicial es 18 metros sobre segundo. Por lo tanto, que cuando la velocidad a un tiempo cero, porque es inicial, es de 18. Yo tengo una condición. Y también me dice que por acción de rozamiento, la velocidad del tejo disminuye. Por lo tanto, va a ser menos 3 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué dije ecuación? Porque el segundo lo tiene al cuadrado, o sea, por las unidades de medida.
¿Bien? Entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer es integrar esta función aceleración y van a poder encontrar la función velocidad, ¿sí? Porque es una anterior, digamos, es como que aplicar la operación opuesta como explicaba al principio. Una vez que integran esta función aceleración, van a encontrar la función velocidad, pero le va a quedar más c. ¿Cómo van a sacar ese más c? Con esta condición inicial, que está acá, reemplazando. Y luego que ya tengan su función velocidad, van a volver a integrar y van a encontrar la función espacio, que es la que está antes. Y bueno, con ese espacio van a ver si alcanzó o no alcanzó los 54 metros el tejo. Bueno, vamos a ver el último punto que me interesa un poco más, que es el de... no tengo hoja. El punto 12. El punto 12 dice, calcular las siguientes integrales aplicando el método de descomposición. Entonces, ahora nosotros integramos por tabla, hace rato, pero ahora ya no vamos a integrar solamente por tabla, sino que antes previo a integrar por tabla, vamos a descomponer nuestra función para poder integrarla más fácilmente, porque así como está, si no, no se puede. Por ejemplo, entonces, en el 12, dice A. La integral de la raíz de x al cuadrado más 1 sobre x al cubo menos x a la cuarta de x. ¿Se puede ver bien ahí? ¿Qué hago primero? Voy a acomodar estas raíces, las voy a convertir en potencias fraccionarias. 2/3 más 1 sobre x al cubo menos x a la cuarta de x. ¿Bien? Y ahora voy a integrar paso a paso. Vamos a ver todo esto. Primero integro de acá. Sería x a la 2/3 sería casi derivo. X a la 2/3 sería 2/3 más 1, 5/3 sobre 5/3 más 1 sobre x al cubo es lo mismo que poner x a la menos 3. 1 sobre x al cubo es lo mismo que poner x a la menos 3. La integral de x a la menos 3 sería x a la menos 2 sobre menos 2. ¿Por qué a la menos 2? Porque ahora se le suma 1, recuerden. Menos 3, 1, menos 2. Menos x a la cuarta. Su integral sería x a la quinta sobre 5. Todo eso, como ya integré, más c. Ahora trato de acomodar un poco. Esta fracción la voy a poner adelante como 3/5 de x a la 5/3 menos de x menos 1/5 de x a la quinta más c. Como no tengo ningún tipo de condición inicial ni nada por el estilo, el ejercicio queda como está. ¿Bien? Te faltó ¿Quedó ahí claro? el x al cuadrado, yo. Segundo término. Ah, bien, acá, perdón. Tenés razón. Un medio, como es x a la menos 2, entonces sería en el denominador. X al cuadrado. ¿Bien? Ahora, gracias.
Tengo x a la menos 2, por lo tanto pasa al denominador como x al cuadrado. ¿Quedó claro ahí, chicos? Bueno, vamos a utilizar uno ahora que sea un poco más para descomponer, como por ejemplo el C o el D. ¿Qué? El C. Tenemos la integral de z al cubo más raíz de z, todo eso por z a la 3 medios de z. ¿En qué consiste descomponer? Es no solo, digamos, en poder distribuir denominadores en divisiones, sino que también en aplicar, por ejemplo, propiedades como la propiedad distributiva o la propiedad de la potencia de suma y resta de potencias de igual base. Por ejemplo, acá yo puedo hacer distributiva, porque así como está, recuerden que no puedo integrar, porque acá tengo una multiplicación. Siempre tienen que quedar sumas o restas nada más. Entonces voy a hacer distributiva. Z al cubo por Z a las 3 medios. Más Z a la 1 medio, ya lo paso así como Z a la 1 medio a estas raíces Z, por Z a la 3 medios. Bien, la integral de todo eso. Todavía ni siquiera estoy integrando, solamente estoy acomodando, descomponiendo para poder integrar. Ahora, igual base, producto, entonces las potencias se Suman. se suman. Bien, y me queda 9 medios. Más igual base, producto, entonces las potencias se suman. 1 medio más 3 medios, me quedaría 4 medios. 2. Entonces me quedaría la integral de z a la 9 medios más z al cuadrado. Y de toda esta expresión yo la pude descomponer distribuyendo o multiplicando, aplicando propiedades, y pude lograr llegar a solamente una suma de potencia eh, que yo puedo integrar fácilmente. Ahora sí, recién voy a integrar. La integral de z elevado a la 9 medios sería 9 medios más 11 1, medios. 11 medios. Z a la 11 medios sobre 11 medios. Más z al cubo, 2 más 1, 3, sobre 3. Más c. Por último modo, me queda 2 sobre 11 por z a la 11 medios. Si quieren ponerlo a eso como una raíz, lo ponen, no hay problema. Más 1/3 de z al cubo más c. Y ese sería mi resultado descompuesto. ¿Ven? Entonces, como a partir de una multiplicación, a veces yo puedo descomponer o aplicar propiedades para poder integrar fácilmente por tabla. Lo mismo que acá. ¿Sí? Hagamos uno más. Y aquí vamos a terminar el práctico de hoy. El campo no vamos a ver, ¿cómo se llama? Campo de pendientes. Bueno, ¿cuál quieren hacer? ¿Cuál quieren descomponer o aplicar propiedades? Bueno, yo voy a elegir entonces, por ejemplo, el
El E dice, la integral, porque es un poco más largo por eso, de 5 menos x al cubo, e a la i más 1, 2 más e a la cuarta, todo eso dividido 3 por raíz cúbica de x al cuadrado. De i. ¿Ustedes tienen lo mismo que yo acabo de copiar? Sí, el mismo. ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Que tienen que trabajar con la misma variable en toda la integral. Por ejemplo, acá me dice que estamos integrando respecto de y. ¿Y acá qué aparece? X, acá aparece x, acá aparece y. Y entonces la única variable que yo tengo que tener en cuenta es esta y de acá. ¿Ven? Por lo tanto, todo lo demás que no sea variable y va a ser constante. Vamos a separarlo, por ejemplo. Como esta x no es una variable con la que yo estoy trabajando, todo esto es una constante, al igual que esto. E a la cuarta es un valor numérico, más 2 es un valor numérico, esto es constante. Entonces, 5 menos x al cubo por 2 más e a la cuarta sobre 3 por raíz cúbica de x al cuadrado, porque x también es constante. Todo eso es una constante. ¿Bien? Esa constante la voy a multiplicar por a la i más 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, esa es la integral en función de i. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Distribuir. ¿Por qué? Porque yo no puedo, por ejemplo, integrar, mantengo constante y derivo toda esta función que es una expresión de dos términos. Yo sí o sí tengo que distribuir. Entonces voy a tener que copiar todo. 5 menos x al cubo sobre 3. Bueno, todo esto por, que es una constante, recuerden, e a la i. Más, y vuelvo a copiar, que es 1 por toda esta constante. Me quedaría así. Vamos, ahí. ¿Se entendió, chicos, por qué es que separé toda esta expresión para un costado? Porque todo lo que no esté relacionado, lo que no sea i, que i es mi variable en la función cuando yo estoy integrando, todo lo demás es una constante. Si era z, u, v, lo que sea, es constante, ¿sí? Porque no es la variable con la que yo estoy trabajando. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? Como es todo un producto acá, separo y digo que esto es una constante. Y me queda solamente este producto de acá. Como yo no puedo resolver en un producto por la regla del producto, tengo que distribuir. Esta constante por e a la i es la constante por e a la i. Más esta constante por 1 es la constante. ¿Bien? Entonces que parece medio largo, pero bueno. Y ahora sí recién voy a integrar. Esto es constante. Entonces mantengo la constante, integro esta e a la i. Bueno, yo voy a poner constante para no tener que copiar todo otra vez, ¿sí? Constante por, ¿y cuál es la integral de e a la i? Y es e a la i. ¿Bien? Muy bien. Esto también es una constante. ¿Y cuál es la integral de una constante? Es la constante por i. ¿Sí? Por mi variable i. Muy bien. Más, sí. Recuerden que esta constante es la que está acá, la grandota. Yo la puse así para que no volver a copiar. Y esa sería la integral.
Es decir, tengo que descomponer todo, miren, hacer algo más grande para saber integrar esto. Y bueno, y saber reconocer cuáles son las variables con las que estoy trabajando. Vamos a hacer el D. Y con eso ahora sí terminamos. La integral de 3w a la quinta más 5w al cubo menos 7 sobre 2w al cuadrado en función de w, ¿cuál sería? Así como está, yo no puedo integrar porque no puedo aplicar la regla de la división, porque no estoy derivando, estoy integrando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descomponer. Voy a distribuir este denominador a cada uno de los términos del numerador. Entonces me quedaría 3w a la 5 sobre 2w al cuadrado, más 5w al cubo sobre 2w al cuadrado, menos 7 sobre 2w al cuadrado. Todo eso integrado. ¿Bien? Y ahora puedo simplificar w con w. ¿Qué pasaba cuando yo tenía una división de dos potencias de igual base? Muy bien, se restaban las potencias. 5 menos 2, 3. Entonces me queda w a la 3. Más 5 medios. W a la cubo dividido w al cuadrado me queda 3 menos 2, 1. Solamente w. Menos 7 medios de w a la menos 2. Lo voy a poner así para que se pueda ver más claro. Todo eso en función de w, y ahora si se fijan, ya tengo una suma algebraica muy fácil de integrar. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo se descomponen todos estos ejercicios? Ya luego vamos a aplicar, vamos a ver qué pasa cuando no puedo ni siquiera descomponer ni integrar por tabla, que se aplica el método de la sustitución y el método por parte, que sería lo último en que tenemos que ver antes del parcial. ¿Sí? Eso sería todo por hoy. Como les dije, el tema que sigue, eso no lo vamos a ver el de campo. Mañana entonces yo le voy a mandar el link y el horario. Corta si querés y van a la clase, gracias. Mañana le voy a mandar el link y el horario para que veamos el TP15 y hagamos la resolución